Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a su programa Tema Master. El día de hoy estamos aquí con el licenciado. Como todos los capítulos, licenciado. Es que, digo, por aquel cuando ya tengamos invitados, ¿no? Ah, sí, cuando ya esté alguien aquí sentado. Así es como, ok, una persona muy grande aquí sentada. Pues sí, ¿no? Entonces nos encontramos una vez más aquí en su programa Tema Master. Espero pues hayan disfrutado bastante el tema anterior, que fue sobre la tercera edad, la vejez. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante. Los últimos dos episodios, y el que sigue, van a ser un poco más generales, pero que bien vamos a enlazar a los otros temas de la temporada. Exacto. Que por cierto abrimos con de Crónica Sentimental de la Sociedad, de Pablito. Hablamos sobre infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. ¿Cuál es el tema del día de hoy, compañero? El tema del día de hoy es indiferencia. La indiferencia, exactamente. Así como cuando tu crush lee tus mensajes. Exacto. Fin. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. O lo que nos hacen ustedes cuando les pedimos que compartan. Exacto. Esa es indiferencia. Nosotros tenemos práctica en ese tema de la indiferencia porque, pues, sí, no comparten. O sea, ahí no vemos claro. O sea, uno sufriendo en este tema, o sea, uno trabajando con ustedes. Esa es la indiferencia. Es la indiferencia. Siento que esto va a ser algo catártico. ¿Sabes qué también es indiferencia? Cuando en una materia estoy viendo ciertos contenidos, les comparto material para que escuchen porque no me hacen caso y tampoco lo ven. Exacto. Esa es indiferencia. O la indiferencia cuando les preguntas si tienen dudas y te dicen, ¿no? Fría, amarga indiferencia. Fría y amarga indiferencia. Pues bueno, vamos a ser indiferentes con ustedes. Adiós, vámonos. ¿Empezamos? Adelante. Igual que en otras ocasiones, vamos a revisar un artículo. El día de hoy el artículo es de José Fernando Velázquez, que se llama Violencia e indiferencia en Colombia, la indiferencia como síntoma social. En este caso, solo vamos a tomar unos extractos de este artículo para comentarlos, ya saben. En general, si quieren leer el artículo, pues es un artículo muy bueno sobre la indiferencia ante la situación violenta que tiene este país, ¿no? En distintos rubros. Nosotros vamos a ocupar ciertos conceptos que presenta para platicarlos, para revisarlos aquí, ¿vale? Perfecto. Y más porque, esa anotación la quiero hacer yo. Igual lo van a ver tiempo después de que se grabó, pero han pasado muchas cosas. Creo yo que justamente lo que estamos apostando es a eso, ¿no? A ver qué enlace podemos hacer con la vivencia de hoy en día para reconocer pues los campos, ¿no? En los que se puede vivir esta indiferencia. Creo que va a ser un buen free que nos vamos a aventar hoy. Mira, el asunto es que le estamos hablando al futuro. Ya me dio ansiedad, güey. No, es que en serio estamos hablando al futuro. Para cuando quizá vean este video, ya habrán pasado un poquito de tiempo de ciertas situaciones que están sucediendo el día de hoy, sí, que estamos grabando, ¿no? Tuvimos algunos asuntos como, por ejemplo, el tema de Colombia, las manifestaciones. Tuvimos el tema de la línea 12 del metro. Tuvimos esta situación de los semáforos, ¿no? Que están cambiando de color. Ciertas situaciones ahí. Sí, es lamentable. Han pasado cosas que no deberíamos de ser indiferentes con esas cosas. Creo yo que ese es el punto, ¿no? Pero pues bueno, vamos a darle y vamos a ver qué sale en este capítulo, que creo yo va a ser muy provechoso para todos los que no son indiferentes. Para los que no son indiferentes, claro que sí. Pues bien, comenzamos. Según la Real Academia de la Lengua Española, indiferencia es un estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto
o negocio determinado. No hay ni preferencia ni elección. Desde la palabra indiferencia es fácil deslizarse a lo indiferenciado, que nombra lo que no posee una característica, o identidad propia o diferenciada. Es decir, algo que se vuelve invisible, algo que se pierde respecto a lo demás. Sí. Paul Auster, en Ciudad de Cristal, dice: si uno no considera humano al hombre que tiene adelante, se comporta con él sin ningún escrúpulo. Según muchos autores, entre ellos Hobbes, Hegel, Freud, Levinas, el fin de dicho estado y con él las condiciones para que pueda existir una sociedad surgen no por un proceso natural, sino por medio de una construcción mediante un pacto llamado afirmación social, por la cual se reconoce la humanidad del otro ser humano. Hegel señaló que este reconocimiento debe ser recíproco, porque de lo contrario, lo que resulta es la tolerancia. Voy a regresar para que cachen esto. Hegel señala que este reconocimiento, el de ser humano, debe ser recíproco, porque de lo contrario, lo que resulta es la tolerancia. La tolerancia es una benigna desatención a lo diferente, y sobre todo, lo que se tiene una apreciación negativa. Siguiendo esta misma dirección, Goethe afirmó que tolerar significa ofender, porque se tolera solo aquello que de antemano es objeto de rechazo. Fuerte. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. ¿Qué tiene que decir al respecto, licenciado? Pues, como experto en el tema, desde la posición que quieran verlo, no daré el placer de elegir una posición ahorita. No, pero es importante lo que comentas, lo que leímos ahorita del texto, porque si bien estamos frente a un otro, porque estamos hablando de una condición social, para existir una indiferencia, necesita haber un otro, ¿no? Ese es el punto. Y tal vez llegaría un paso más atrás diciendo si realmente existiría la indiferencia hacia uno mismo. Porque muchas veces creo yo que somos indiferentes a partes de nosotros, ¿no? Y entonces siento que sería un punto interesante a tocar la cuestión de, ok, existe una indiferencia si existe algo que no nos diferencia, ¿no? Que no nos caracteriza, que no nos da un sentido de individualización a lo mejor, o que nos pone dentro del mapa de un otro, ¿no? Que está observando. Y como tal ese otro, y lo dijiste muy bien en el texto ahorita, el otro te valida, ¿no? Y te valida de muchas formas, te valida a través de la mirada, te valida a través del discurso, te da cierto rango de identidad por la percepción o la subjetividad que tenga en torno a lo que conoce de ti, ¿no? Y entonces el punto de la indiferencia radica en que ¿cuál es realmente, tal vez para mí el punto es ese, cuál es realmente el sentido que sostiene una indiferencia? Porque a final de cuentas, incluso lo que hacemos como lo que no hacemos, o sea, los actos así como las omisiones, también tienen que ver con algo que puede estar sostenido en la diferenciación del sujeto, ¿no? Muchas personas pueden decir, es que, no sé, se me ocurre y me lo voy a inventar, ¿no? Mi vecino, pues le soy indiferente a mi vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque sus acciones no están relacionadas conmigo. O a lo mejor le soy indiferente a mi vecino, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues lo saludo y no me saluda, ¿no? Pasa como si no hubiera nadie. Y la pregunta tal vez sería, ¿qué te hace creer que ese acto o esa omisión devienen de una indiferencia o devienen de una condición premeditada, ¿no? Creo que es un punto importante que deberíamos de tocar, porque a lo mejor hay omisiones o hay actos que están fundamentados en la diferenciación de esa persona, ¿no? Te tengo en esa diferenciación al punto en el que decido hacer o decido no hacer algo para empezar a alejar en lugar de generar una indiferencia. No sé si me doy a entender. No todo lo que se considera por default indiferencia, creo yo que no todo es indiferencia. Creo que muchas veces las acciones que nosotros conocemos de esta parte, a veces son cuestiones, por ejemplo, que están fundamentadas en la tolerancia, por ejemplo, ¿no?
por decirlo, mi vecino, ¿no? Ok, mi vecino no me saluda. O sea, a lo mejor hay un punto en el que no está de acuerdo conmigo y no es que me sea indiferente, sino que me evita. Y eso es diferente porque tienes un posicionamiento. Para evitar algo necesitas saber y darle existencia a algo. No puedes evitar algo que no le das existencia. Ah, ok. No sé tú cómo veas. Ya te entendí. Creo que tú estás siguiendo más la línea de un acto de que reactivo, mi vecino no me quiere. De hecho, sí es lo que... Estoy siguiendo la línea de que mi vecino no me quiere. Si algo nos acabamos de dar cuenta es que tu vecino no te quiere. ¿Quieres un abrazo? Sí, pero de mi vecino, güey. Porque tú me vales madre. Me eres indiferente. Fíjate que justamente sobre eso, ¿no? Y yo estaba pensando, por ejemplo, en esta parte de la indiferencia, qué tan lejana o qué tan cercana está a la idea de normalidad o de normalización. Por ejemplo, siguiendo esta línea, ¿no? Y la indiferencia ante un hecho, ante una situación, ante un individuo particular, tiene que ver con que lo que acontezca con ese otro no me afecta, me da igual. O sea, es bien si existes, bien si no existes, si esto lo hubiera visto, si esto no lo hubiera visto, es lo mismo, no, nada cambia. Y el tema aquí donde empieza a ser complicado la indiferencia como un síntoma social. No sé si pudiera ser hasta cierto punto también una forma de defensa del inconsciente colectivo. Eso me lo acabo de inventar, no existe. Pero sí es una forma de reaccionar la sociedad para poder mantenerse funcionando. Por ejemplo, hablando de la violencia generalizada, ¿no? De repente es tan constante que llega al punto de normalidad. Y entonces sí podemos escuchar o ver una nota de algo lamentable, pero nos hemos vuelto indolentes ante ese suceso. Quién sabe si también indiferentes. Porque una cosa es que no te duela, aunque reconozcas que sucede, que es lo que decías, bueno, está ahí, a que te dé completamente igual. Que ya es como pasar todavía más allá de la indolencia. Porque ahí hay un acto anestésico, por así decirlo. Pero en el caso de la indiferencia es, en serio, es esta insignificancia. No significas nada para mí. No es importante. No genera en mí nada. Por ejemplo, pensaba en el acto de la memoria, ¿no? Cuando olvidamos a alguien, ¿no? Que no es para nosotros nada importante, ¿no? O sea, no pierdo nada no saber de él. No gano nada sabiendo de él. ¿Por qué? Porque su existencia me es indiferente. Por otro lado, también viene manejando esta misma línea el autor cuando señala el hecho de este reconocimiento o ignorar este otro que está frente a mí. Habla de la tolerancia, que va a aparecer también un poquito de la mano de la indiferencia según el autor. Toleramos solamente aquello que nos genera conflicto. Por eso tolerar es ofender. ¿Por qué? Me tengo que aguantar. Es como, por ejemplo, ¿tú toleras a los homosexuales? No. Yo tampoco. Porque me da igual. Exacto. Orientación sexual. Exacto. Y es algo bien importante porque luego la gente ya tiene como muy naturalizada esta parte de que la tolerancia es algo positivo. Es algo de huevo. Yo te tolero. Es como, mira, soy súper buen pedo y por eso te tolero. Y es como, no, güey. Creo que como dice el texto y como decías ahorita, tú lo abordaste muy bien y me dejaste con este ejemplo. Me insertaste este ejemplo en la mente de, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estás frente a un otro, ¿no? Y dices, ok, te tolero. No sé si tienes la apertura para poder crear un diálogo. No sé si al decir tolerar lo que estás haciendo es cerrando la puerta. Porque al final de cuentas es, ok, tú tienes una postura, yo tengo otra postura, ok. Pues yo tolero tu postura. Tolerar para mí es un acto de violencia, como lo dices, pero es un acto de violencia que va implícito en el sentido de, ok, tolero porque tampoco tengo la apertura para entender tu punto de vista, ¿no? Que se podía convertir en un choque de ideas y no en un diálogo, ¿no?
yo tolero lo que piensas, pero yo pienso esto. Entonces, si tú ya te quedaste con esa idea, ¿realmente qué tanto le vas a dar la oportunidad al otro de que se pueda construir algo? O si esa tolerancia va a empezar a ser una herramienta que cabe, la indiferencia. Que en algún momento pase a ser indiferente. Porque al final de cuentas estamos hablando de un choque o de un contraste de ideas. Y eso es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una idea diferente a mí. Y yo voy a decir, pues yo tolero tu idea. No tendría por qué tolerarla. A lo mejor, ¿sabes qué? Pues a ver, platícame más, vamos a escuchar más, vamos a ver más, vamos a dialogar, escucho tus puntos de vista, escucha los míos. Pero siento que el decir tolerar tiene que ver con como tener una trinchera, ¿no? Y quedarse ahí en la trinchera y decir, sí, te veo ahí enfrente, me generas conflicto, no estás de acuerdo con lo que yo digo, es una idea de contraste, lo que quieras. Pero tú en tu trinchera y yo en la mía, güey. Y no sé si eso a la larga empieza a generar una oportunidad o una influencia para dirigirlo a una indiferencia, en vez de dirigirlo a una construcción de conciencia del otro, ¿no? O sea, siento que la tolerancia, digo, esa es una idea totalmente mía, me la acabo de sacar de la manga, pero siento que la tolerancia muchas veces lo que hace es llevarnos a la indiferencia para que entonces no genere conflicto. Creo que vamos por ahí. Esto es completamente a título personal, pero... Pero no te tolero, güey. Me eres indiferente. Eres indiferente. Hasta eso, ¿qué duele más, no? Que te digan, la neta, no me tolero. O sea, no te tolero, güey. O que te digan, me eres indiferente. O sea, me eres indiferente. Que me toleres o no. Es lo de menos. Mira qué triste estoy. Es que iba a ser bien interesante, ¿no? Pues me da igual, no es cierto, si te diera igual no tendrías que decirlo. Exacto. Simplemente omites. Pero bueno, antes de que siga debrayando. Y llegamos al mismo punto. El omitir puede venir de diferentes condiciones. Tanto de que te importe como de que seas indiferente. Exacto. Pero, por ejemplo, también, porque ya de repente nos aventamos en contra de este valor, porque de hecho es un valor, ¿no? Sí. No es un antivalor, pero tiene su connotación negativa, ¿no? Que hay que profundizar respecto a lo que constituye. La tolerancia es necesaria para una convivencia. Sí, no me quedé callado, estoy esperando a que acabe esta idea. Está complicado, porque para una convivencia. Sí. Porque si se busca por la vía de la fuerza la omisión del otro, no tendríamos sociedad. Porque entonces es un diálogo sordo. Y la tolerancia es mínimo, permite la existencia del otro o la voz del otro. Pero, avanzando, bien lo mencionabas, ¿no? De repente la tolerancia podría dar paso a la indiferencia, para que pudiera dar paso incluso a la aceptación. A ver, que es complicado, ahorita ya parece que estamos como que entonces bueno es malo. No, las cosas no son buenas ni malas. No es blanco ni negro, son y ya. Ajá. ¿No? Son. Solo mi vecino es malo, güey. Fuera de eso, todo lo demás es irrelevante, ¿no? ¿Por qué dice que funciona para la convivencia? Sí, porque el conflicto negativo tampoco ayuda a establecer un diálogo. Sin embargo, en esto que mencionabas, ¿no? De que no tienes por qué tolerarlo. Sí, no, o sea, socialmente sí. Pero ¿eso a qué motiva? ¿A qué moviliza? O sea, si no hay crítica, no hay avance. Exacto. Pero ahí va. La crítica no es con el otro, que creo que eso sería interesante. Eso. Es hacia adentro. ¿Por qué tengo que tolerarte? ¿Por qué me genera incomodidad? Y entonces la crítica viene hacia acá. No es como que, lo tolero y me callo, ¿no? Es como, tolera y pregúntate tal vez, ¿no? Creo que va más hacia allá. La indiferencia con esta función, no tan negativa, que permite, hasta cierto punto, pues, la neutralidad, ¿no? Eso de ni me va ni me viene, está bien. Pero también existe otro tipo de indiferencia más perjudicial, que es la omisión completa, la de normalizar. Porque, a ver, eso también como categoría o como concepto no es ni bueno ni malo. O sea, hoy en día es normal las madres solteras, por ejemplo. Que es como de, sucede. Bueno, esa es una cosa de normalizar algo y que pues no tiene necesariamente una connotación negativa. Depende de la óptica, depende del contexto. Eso es una cosa, a que normalicemos la desigualdad social. Sí. Que eso ya es
ok, o sea, no se puede ser indiferente para posteriormente ser indolente, o al revés, ser indolente y ser indiferente ante una evidente injusticia, por así decirlo. Que también habríamos que cuidar, mantener esa diferenciación del concepto, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, mira, la cuestión de la tolerancia, y bien lo dijiste, ¿no? Es un valor. Y si algo le puedo rescatar, porque como decíamos, no es bueno ni malo, pero algo yo personalmente puedo rescatar de la tolerancia es que en la tolerancia existe un otro enfrente. Sí. En la tolerancia existe... No sé si se deshumaniza o no a la persona que esté enfrente. Eso ya es una condición a lo mejor diferente. Pero al menos existencia sí tiene el que esté enfrente. Por eso decía yo que ese punto era como el... Ok, igual y la intolerancia lo que puede hacer es generar un acercamiento a la indiferencia. ¿Por qué? Porque el siguiente paso nada más sería perderle la humanidad al que está enfrente, perderle la existencia al que está enfrente. Pero por el otro lado, también es una muestra de que aún hay algo que rescatar porque hay una existencia del otro. Y entonces al darle una existencia reconocemos que hay condiciones en el entorno, hay condiciones tangibles como intangibles, o sea, la condición económica y demás, así como también la cuestión de pensamiento, valores, usos y costumbres, etcétera. Va a haber cosas que nos colocan en un lugar que, si bien originaron este encuentro de ideas que en ese momento puede convertirse en tolerancia, significa que entonces también es un reflejo de ese malestar que se tiene que trabajar. Y siento que ahí hay una oportunidad muy grande para la tolerancia, no en sí misma, no por el fin en sí mismo de no matar al otro bueno, por decirlo así, o sea, decir, bueno, existes, pero estoy en desacuerdo contigo y tú estás en desacuerdo conmigo y se acabó, sino que hay una oportunidad de desarrollar o de reconocer un malestar que se está gestando dentro de ese núcleo y que a lo mejor ahorita es una pequeña muestra de algo que puede venir y que el porvenir a lo mejor puede ser complicado si no se elabora a tiempo. Entonces a eso me refiero como dices, no, o sea, no es que la tolerancia sea mala o sea buena, sino que por un lado pues está cerca de esta parte de mi forma de verlo, y por el otro lado también evidencia muchas cosas que hay que trabajar como seres humanos. Tú lo dijiste bien ahorita, lo que está pasando en Colombia, ¿no? Con esta cuestión de los impuestos y esta parte económica y que la gente está saliendo. No hay tolerancia, porque en la decisión no sabemos si se tomó o no se tomó en cuenta al otro que está enfrente. Y a lo mejor a la decisión, al no tomar en cuenta al otro que está enfrente, no más allá de los números, sino en la cuestión de la calidad de vida que tienen, en la condición de lo que están viviendo como grupo, ese cotidiano, esa parte de la fenomenología de su día a día, no sé, de lo que sea, no se dan cuenta de lo que impacta. Y entonces cuando las personas se juntan por ver y se genera este malestar, tendría que haber pasado por un proceso de tolerancia, por una mesa de debate, por una mesa de diálogo. Tuvo que haber pasado por otras cosas. Sin embargo, al no existir la tolerancia, lo que pasó fue la indiferencia, y tanto así que mucha gente ha muerto en algo que no tendrían por qué haber muerto. Y es que está el otro detalle. Cuando el autor menciona este asunto de cuando no consideramos humano al hombre que tiene delante, se comportaría con él sin ningún escrúpulo, ¿no? Que es la cita de Auster. Vamos a ponerlo así. Hay cosas que podemos permitir realizar porque no hay o el significado es diferente de eso que tenemos delante. Vamos a ponerlo así. Que alguna vez revisé este ejemplo, ¿no? Donde cómo es que para la Alemania nazi era posible llevar a cabo cierta cantidad de atrocidades con la población negra, judía, homosexual, las minorías, ¿no? Ya saben, clásico. Exacto. Pero al final de cuentas era una respuesta medianamente sencilla. Y digo una porque no es la respuesta, es uno de varios factores. Y la respuesta es, no los consideraban humanos. ¿Por qué se podía, ¿no? o se sucedió el tema del exterminio y la conquista durante el expansionismo europeo, ¿no? ¿Por qué no había ningún problema de tomar esclavos de África y mandarlos del otro lado del océano para ser vendidos? Y si se morían en el camino, pues los tirabas por la borda y ya, ¿no? Es como de, va a haber menos dinero.
porque no son humanos, no los estás viendo como iguales. De hecho, una premisa era este rollo religioso de no tienen alma. Uh-huh. ¿No? Entonces, exacto. ¿por qué tendrás esa misma consideración? Digo, o sea, tú no le pides disculpas al puerco porque es delicioso, ¿no? ¿No? ¿No te comes un taco de carnitas con culpa o estás tolerando las carnitas, güey? Sí, no, es como, es deliciosa. Es que no tengo que tolerarlas porque mi estómago sí. Sí, eso es diferente. A mi estómago sí no le fisiológicamente hablando. Le da pega. Y los que ven dicen, no, o sea, nosotros... Sí, se les nota que las carnitas, les caen de peso. ¿Por qué? Porque me significan algo, son significantes para mí, ¿no? Pero volviendo al asunto, ¿por qué permitimos eso con una res o un cerdo, un borrego, pero no con un perrito? Uh-huh. ¿Dónde está la línea? ¿Por la parte de la domesticación? Por la parte de cómo nos relacionamos con él, ¿no? O sea, lo domesticas, lo vuelves parte de una familia, de una institución familiar incluso, y entonces ya no es igual. Lo humanizas. Porque lo humanizas, exactamente. No, o sea, mira, fíjate que igual he visto videos de los toros ese toro bien feliz corriendo en la playa, ¿no? Porque está en el mar, un toro de estos de Lidia. Ah, pensé que Salgado Macedonio, porque pensó que le iban a dar el 100 el INE. Le siento. Esa cosa no es humana. Sí, esa cosa no es humana, güey. Perdón, ¿no viste ese video? ¿Un toro de Lidia corriendo en la playa? ¿En la playa? Sí, o lo mismo cuando los liberan, o los puerquitos cuando nadan. Esto es algo bien cruel. Si les gustan las carnitas, los cerdos son más inteligentes que los perros. Y llegan a desarrollar también algo muy similar a los afectos, apego a los humanos. Sí, güey, yo vi la película de Babe, el porquito valiente, güey. La telaraña de Charlotte. No manches. Sí, te entiendo. Entonces, pero es un buen punto. Humanizamos a los animales, ¿no? Y no humanizamos a todos también porque no nos conviene. Es que hay unos más deliciosos que otros. Exacto, güey. ¿No? Pero bueno, güey, ya me después de los chistes random, ya me fui muy lejos. Regresando al punto. Volviendo a eso, ¿por qué les era indiferente el ataque, la violencia ante esos otros humanoides, ¿no? Esos seres antropomorfizados. Que eso es burla, es sarcasmo, ¿no? Porque evidentemente eran humanos. Sí, ¿no? eran humanos. Pero la mirada del otro se parece al humano, pero no es. Pero no es. Porque para mi referente no lo es. Ajá. Porque pues es incivilizado, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿por qué debería de tratarlo como igual? Por eso se podía permitir e incluso ser indiferente ante lo que les pudiera acontecer. Se murieron, no pasó nada. Ahí están, son un objeto. O incluso desarrollas el compromiso, ¿no, güey? Porque yo siento que muchas partes de esto es... en las noticias salió, ¿no? Murió gente en Colombia por las manifestaciones. Ok. Ay, qué triste. O sea, cuando estás frente a un otro incluso y te sientes con el compromiso de evocar algo, ¿no? Que a lo mejor haga sentir que existe como una humanización y entonces te deja estar tranquilo por las noches, güey, ¿no? Porque al final de cuentas, yo sé que no puedes hacer nada o podrás hacer mucho, o decidirás no hacer nada, decidirás hacer mucho, eso es indiferente. Pero yéndonos más atrás, la cuestión es, muchas veces estando dentro de este colectivo, se necesita esa dosis de humanización no nociva, güey. O no que te amarre a hacer algo que no quieres hacer. Y entonces como pobrecito, güey. Por eso hay que entender, ¿no? Y de alguna manera le das un cierto sentido, pero no es suficiente como para quedarte atorado ahí, güey. Yo lo veo porque a mí me dio mucho coraje que... Digo, hablando de la línea 12, güey. Yo... Lo digo abiertamente, yo me mareo en los autobuses. Hay que ser honestos. No hace falta autobuses. me mareo en los autobuses, me mareo en las curvas, me mareo en las camionetas Caravan, me mareo en cualquier otro vehículo que no maneje y no creo que me dejarán manejar nunca uno de esos hermosos vehículos, porque aparte llevaría muchísima más gente de la que llevo en mi vida y no soy chofer, entonces vi el caso y me quedé asombrado, güey. Porque empiezan a sacar una serie de cosas, de los materiales, de todas estas auditorías que se han hecho. Y yo no sabía, porque a lo mejor no tengo tanto la costumbre de ver las noticias o no las veo todos los días. Creo que me haría falta mejorar esa parte. De que no es lo primero que pasaba en esa línea, güey.
No es lo primero que había pasado. Creo que habían chocado hasta unos de frente. Sí. O sea, y son cosas en las que dices, güey, el peso político está generando indiferencia. Y me entra en conflicto cuando digo, ¿la política para quién es, güey? Entonces, la política que estamos viendo, entonces, ¿para quién es? Cuando te sacan un expediente y te dicen, mira, esto ya se estaba cayendo, esto en el terremoto ya se estaba fracturando, mira, ya habían chocado, ya se había quemado, ya había pasado esto, ya había pasado... Ahorita se mueren las personas y es como, híjole, son 25, creo. Son 25 personas las que han fallecido, ¿no? Y las que están hospitalizadas. Y te das cuenta que justamente algo, yo lo percibo así similar a Colombia, es, pues, mi más sentido pésame. Y ya. Dices algo porque sabes que a lo mejor la posición en la que estás te obliga a comentar algo, pero no haces lo suficiente en el sentido de la participación. Entonces generas una respuesta que te pueda mediar en ese sentido. Y eso es una muestra clara de indiferencia. ¿Y sabes qué fue lo que me dio mucha curiosidad, güey? Sobre todo en esto de las niñas 12, que le empezaron a poner en los periódicos nombre, edades, rostros a las personas. Y eso movilizó más. Claro. Porque entonces ya no son 12 personas que no tienen rostro, que no tienen edad, que no tienen esperanza. Y entonces, o sea, que no tienen un sentido para ti porque pues a lo mejor ni los conoces, ¿no? Y probablemente que le dolies a los familiares de esa gente. Pero entonces ves un rostro, ves una edad y ves un reflejo y das una existencia y es cuando pesa. Hablando de la indiferencia como un malestar social, porque tocas un punto bien interesante. Ando con todo, güey. Andas con todo. Un tema con este rollo de justamente darle un nombre, de darle una edad, de darle cierta consistencia. Él pudo ser tu hijo, él pudo ser tu familiar, sí. Ahí va. Quizá funciona. Pero cuando mencionaba lo de la normalización de las cosas, también tiene que ver con qué tan resistente nos hemos vuelto al dolor. Que solamente moviliza, pero así, un ratito y después se olvida. Exacto. A ver, vamos a... Es un bomberazo, güey. Vamos a ir a notas atrás. O sea, nos hemos acostumbrado tanto a este tipo de situaciones que forman parte de nuestra cotidianidad. Y no, carajos, debería. No debería. Pero bueno. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando empezó este rollo de Alepo? Sigue estando, ¿eh? Fotos de las calles con mares de sangre, los bombardeos sobre Siria, los bombardeos sobre Irak. Y luego, fíjate este rollo, ¿no? Que justamente hasta que es próximo es cuando duele. Si es gringos, ¿no? Ahí sí dolió el 11 de septiembre. Pero se olvidaron completamente del dolor que generaron al bombardear familias inocentes. Niños, escuelas. Exacto. Vuelvo con lo de Alepo. Tiene el foco del mundo durante cierto tiempo cuando está esta imagen del niño de 3 años ahogado en la playa. Y es cuando... Algo mueve. ¿Algo cambió? Hasta que no es cercano, es que no dimensionamos porque entonces tiene rostro. Y aunque se vuelva cercano, no necesariamente, exactamente, no necesariamente se mantiene o perdura ese vínculo. Y es lo que decías, yo no sé, por ejemplo, si el nacionalismo es uno de los principales factores de desprendimiento o de esta parte, ¿no? Que estamos hablando ahorita. O sea, la indiferencia, o sea, porque decías ahorita, por ejemplo, la cuestión, yéndome a un extremo, algo radical, ¿no? Decías bien el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, vamos a ponerlo más cercano, aquí en México, ¿no? Cuando se hizo la inundación de este lugar en Campeche, que abrieron como las... Tabasco, ¿no? Tabasco, perdóname. Tabasco. Sí, perdóname, Campeche, estoy en la locura. Tabasco, ¿no? Que inundaron a ciertas personas, ¿no? Muchas veces la gente es como de, no me pasó a mí, no le pasó a mi gente, no pasó en mi estado, no me afecta directa o indirectamente desde la racionalidad. Pues sí, no es un tema de conversación, pero no trasciende. Ay, es que pobrecitos. Ay, sí se veía bien mal. Esa es la respuesta que me refiero dices algo porque el contexto te obliga o te orilla o te empuja a decir algo.
pero no o sea, lo suficiente como para que sirva de placebo, güey. Porque no vas a hacer nada. O difícilmente vas a hacer algo. O difícilmente la gente hace algo en general, hablando en general. Y entonces lo ves y dices, híjole, qué triste, güey, ¿no? Pero resulta que ves que es una familia que tenía 2 hijos, que esto, que el otro, y entonces empiezas a humanizar. Y siento que es una parte muy importante de los medios de comunicación, el hacer sentido para la humanización de las noticias. ¿Por qué? Porque entonces ya ves la historia del chavo del metro que dejó a su novia en el metro y después el metro se cae. Y entonces la gente empieza a hacer como esa correspondencia, empieza a hacer como ese canal, no sé cómo decirlo, empieza a tener cierto vínculo, güey. Y es cuando digo, no sé si a lo mejor lo de Estados Unidos, que era un ejemplo más gráfico y más amplio, cómo es esta parte de, pues yo sé que yo estoy bien, allá se están rompiendo la madre, allá están matando, allá quién sabe, güey, yo estoy aquí. Y entonces cuando pasa lo del 11 de septiembre, lo que se alimenta es la intolerancia y a la vez la tolerancia. ¿Por qué? Porque están en desacuerdo, pero hay personas que no van a hacer nada. Y la intolerancia es con las personas que están dentro del lugar y entonces me la haces, me la pagas. Sí. Es un tema muy complicado si lo jalamos hacia allá porque hay multiplicidad de factores más que atraviesan, pero tienes un punto, ¿no? Respecto a cómo se manifiesta, digo, hablando del nacionalismo extremo, ¿no? Que es rollo de unidad, ¿no? Y este grado de cohesión que no necesariamente es bueno. O sea, sí. Pero decías sobre el ejemplo acá que mencionas bastante, ¿no? Del tener que decir algo, ¿no? Es como de, ay, para estar políticamente bien, ¿no? Uh-huh. Pero es que, insisto, la forma en la cual tan gradualmente hemos aceptado o nos hemos acostumbrado a una condición determinada hace que forme parte de nuestro marco de referencia. Y es triste de repente, pero también al mismo tiempo analizable esta frase de, pero es México. ¿O qué esperabas? ¿No? Sí, güey. Y es como así es. No. Bueno, sí, pero no debería. Ajá, exacto. No es una condición natural de esta población, no vamos a decirlo, de la población en general. Y llegamos a ese punto y tienes mucha razón en esa parte. Y me hiciste ahorita, me hizo como mucho clic lo que dices, porque sí es cierto, el problema de normalizar las cosas. El problema es que entonces es más fácil el decir, es que así es, y te acostumbres porque, si te acostumbras es porque ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, para empezar es un suceso de inicio, a mi forma de verlo, mueve más que los sucesos posteriores. ¿Por qué? Porque uno marca un instante en la historia. Pero cuando se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, entonces se convierte en el marco de referencia o en la base de lo que construyes. Y es cuando la gente se acostumbra a escuchar de muertos, y es cuando la gente se acostumbra a escuchar de feminicidios, y es cuando la gente se acostumbra a escuchar de violencia a los animales, y es cuando la gente se acostumbra. Y lo que hacemos es naturalizarlo o incorporarlo como si fuera parte natural de... Pero el PRI robó más, güey. Sí, el PRI robó más, güey, obviamente. O sea, y eso que dijiste también hizo mucho clic por eso, porque sí es cierto, al final de cuentas es un... Ya no es una cosa de indiferencia, no es una cosa de tolerancia. Ya es una cosa de aprensión. Porque ya lo aprendes, ya lo haces tuyo. Y entonces si lo haces tuyo, no tendría que... Es más, va a ser raro el día que no esté. Ahora, esta otra situación de eso que dices de que genera como una tolerancia y una intolerancia al mismo tiempo, ¿no? Sobre la posibilidad de acción. Que esto es algo también que forma parte de otros procesos que no vamos a detallar aquí. Pero, por ejemplo, cómo en una relación, en un entorno social determinado, nos volvemos ajenos. Es decir, tanto nos hemos acostumbrado a pensar que somos incapaces de generar cambio, que antes de hacer algo ya lo damos por hecho, ¿no? O la responsabilidad lo colocamos en alguien más. Y es problema del Estado, y es problema del otro, no es problema mío. Vamos a ponerlo, ¿no? Pasamos y vemos una injusticia marcada, ¿no? Y no realizamos nada porque es cuestión de alguien más, ¿no? O no es un problema mío.
O fíjate, ahorita me hice pensar, no, me hiciste un insight muy horrible, ¿no? De si es indiferencia o es tolerancia. ¿Qué tan tolerantes somos? ¿Qué tanto aceptamos algo? Fíjate, otro uso del término tolerancia, ¿no? ¿Qué tanto te vuelve resistente a algo? Ajá. Hace poco, cuando estaba comprando un determinado artículo en una tienda, yo llegué... Sin miedo, amigo, eso no lo va a ver Anaya. Caguamas en el Ox. Era una pieza para mi poderosísima itálica de repartidor. Estaba comprando una pieza y el chavo muy amable, no, está esto, y no estaba una que yo quería. Bueno, las que había no me gustaban. Entonces, no, te la puedo encargar. Ah, perfecto. Entonces ya elegí una, ¿no? Ad hoc. Barata porque pobre. Es itálica, ¿no? Porque es itálica. Y ya, ¿no? Entonces estaba haciendo eso y llega su patrón y un morro, ¿no? De estos. Hasta la cara tiene de. Ay, bueno. Y entonces algo le pregunta y el otro le empieza así a gritar. Aquí está, ¿qué no estás viendo? Porque aquí están las otras, ¿por qué la vas a encargar? Y yo, o sea, fue así como de, a ver, mamón. O sea, fíjate mi razonamiento muy estúpido, que lo pensé tal cual fue. Si le vas a gritar que no sea enfrente de los clientes. Primer cosa de la que me acabo de dar cuenta. Tan normalizado tengo eso de enfrente de los niños, no. Sí, güey. Que fue así como de, primer error, y lo acepto, ¿no? Y el posterior fue de, no hice nada. No hice nada. Cuando era como la de, oye, está haciendo su jale, lo está haciendo bien, y no me voy a llevar algo que no quiero, ¿no? O sea, así tú de fácil. No lo decides. Pero más que nada, no puedes hablarle así a otra persona aunque le estés pagando. Fíjate, cómo algo se vuelve tan normal a una cotidianidad que incluso, sin quererlo, por la omisión, lo vuelves aceptable. Pero ya metiste algo bien interesante, güey, que es esta parte del amo y el esclavo, güey. ¿Qué? Es una canción de José José, ¿no? Es una canción de José José. Yo que fui tormenta. Yo que fui... ¿Ves la de Volcán, no? Sí, creo que sí es, güey. No sé si eso es indiferencia, güey, en la posición de amo y esclavo. Porque estábamos hablando de esta parte de humanizar, ¿no? Y me acordé por el libro de la Venus de las pieles de Sasha Masok. Porque justamente siento que tiene que ver algo con esto, ¿no? A lo mejor tiene que ver... ¿Usar pieles y látigos? ¿Por qué no, güey? ¿O este es el siguiente capítulo? No lo sé. No lo sé. El siguiente capítulo va a ser el amor. Por cierto. Avance, no es spoiler, es avance. Echen los kilos. Pero sí tiene que ver con una cuestión de estas posiciones, güey, ¿no? De estas como, hasta cierto punto, estas posiciones para poder tener como una relación de poder también implicaría saber si estás humanizando o no estás humanizando, güey, al sujeto que está enfrente. Entonces creo que por ahí sería algo interesante, tal vez, porque al final de cuentas estamos hablando de lo que dijiste, ¿no? O sea, la cuestión ok, la indiferencia por sí misma, que tiene que ver con este acto de deshumanizar, lo podemos decir como a grandes rasgos. Y por el otro lado, cuando estamos hablando de este tipo de vivencias, este tipo de cosas que empiezan a ser vínculos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Del niño, por ejemplo, ¿no? Que falleció en este accidente y que ponen, por ejemplo, el nombre, ponen el rostro del niño y entonces empieza a ver esta parte de sensibilidad y empieza a ver esta parte de humanización de un mal acto, ¿no? Vamos a decirlo, de un mal cuidado de las vías, de lo que quieras, ¿no? Pero se empieza a humanizar y entonces se empieza a mover muchas cosas. Y entonces siento que por ahí puede haber algo. No sé qué tan fuerte sea, tal vez, pero sí sé que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso en el que incluso se puede pasar de la tolerancia, ahorita que te estaba escuchando, no necesariamente entonces a la indiferencia, sino que se puede también pasar de la tolerancia hacia el grado de significación del otro. O sea, eso es importante también decirlo, ¿no? Porque también, si no, parecería un comentario como nefasto, ¿no? Como de todo va a las penumbras y todo va a terminar por acabar en la nada. No, de hecho, bueno, creo que hace un momento cuando hablaba de la tolerancia, ¿no? De que la tolerancia debería de generar la crítica, no del sujeto o no del entorno, sino una crítica interna, ¿no? Este diálogo interno de, bueno, ¿por qué tengo que tolerar? ¿Qué es lo que me genera conflicto, no?
Porque justamente si tienes que tolerar algo es porque te genera un conflicto, ¿no? Es como, ay, tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Pero ¿por qué no tendrías que aceptarlo? ¿Qué es lo que hace ruido ahí? Y eso que dices, ya recordé por qué había sacado, ahora sí bien, es que me quedé con lo de José José, güey. Bueno, ¿qué tiene que ver no, pieles no. bueno, es masoquismo. Sí, porque hay cosas que te dicen... Ay, porque hay cosas del... enfermo. Hay cosas, por ejemplo, incluso dentro del masoquismo, de esta parte, que se toleran. Porque hay una elección. Hay una elección de las cosas que convierten al masoquismo y otras cosas que no son elección y que se toleran para poder tener la otra ganancia, güey. Hay, por ejemplo, personas que dicen, no, yo soy masoquista y me encanta que me peguen, no sé, ¿no? Cada quien es masoquista a su manera, ¿no? Yo tengo deudas con Coppel. Sí, ese es el masoquismo más común en México, güey. Con Electra, con Coppel. Pero bueno, mira, no sé si sea masoquismo, güey, o sea aceptación, güey, porque eso es una violación declarada. Y mi consuelo es yo quise. Yo lo decidí. Olviden eso, omitan eso. Yo lo decidí. No, pero hay cosas, por ejemplo, que decidimos y hay cosas que toleramos dentro de este proceso. Y eso sería importante reconocerlo. No todas las cosas las toleramos, sino todas las cosas las decidimos. Hablando de este tipo de condiciones, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, es a lo que me refiero con... No quiero usar una frase de Doctor House, así de todos mienten, pero... Todos mienten. Pero quiero acercarme a esta parte, porque aparte es una serie, pero es muy buena serie. En el sentido de que realmente, y es el punto al que quería llegar al inicio, güey. Realmente qué tanto nos mentimos a nosotros, realmente qué tanto empezamos a jugar con esa parte en el que queremos creer o nos queremos convencer de que hay algo que decidimos y que realmente es algo que toleramos por la misma práctica de vida. No sé si todo se naturaliza, güey. Ese es el detalle. Tú comentabas, no, es que se puede naturalizar, ¿no? A lo mejor hay un punto en el que pues ya lo vivimos tanto y en ese momento pues ya hasta parecería raro, ¿no? Yo lo dije, hasta parecería raro que ya no estuviera, ¿no? Sería raro que de repente ves 100 muertes diarias y el día que hay 50 es como, chinga, pues ¿qué pasó, no? Pero otra razón es, ¿cuántas veces realmente nosotros a nivel de lo personal empezamos a ser o queremos empezar a ser indiferentes al momento de tolerar algo y entonces usamos un discurso como efecto placebo o usamos un discurso que nos haga sentir cómodos? Es que ahí te va. El proceso de normalización no es un proceso pensado. Uno no se pone a decidir qué acepta totalmente dentro de su terribilidad y que de repente hace este insight de, no mames, sí es cierto. Es como lo que te decía. Por ejemplo, yo hubiera esperado, y ya ahorita pensándolo más, ¿no? Así, yo hubiera esperado otra reacción de mí y no darme cuenta que puedo llegar a normalizar tanto eso, este suceso, que incluso, fíjate, la palabra es lo acepto. Y no estoy hablando de lo acepto como de una totalidad y que se ejerza siempre. En ese momento, en el acto, o más bien la omisión, estoy aceptando que suceda y permitiendo su reproducción. Porque otra cosa hubiera sido decirle, mamón, o sea, no te puedo mentar tu madre, pero yo sí, salte, ¿no? Y entonces, eso quizá, igual y no, pero podría motivar bueno, ok, creo que estoy haciendo mal, ¿no? Al otro. Pero si él no encuentra esta limitante, ¿no? Pues decir, lo que hago está bien. ¿Por qué? Porque lo he hecho durante tanto tiempo. Sí, y nunca esto ha generado conflicto. Al menos no a mí. No, ese es el detalle. Y es lo que decía, ¿cuánta gente realmente... me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? Cuando te pasa una situación ajena, fuera de tu control, pero que te afecta directa o indirectamente, ¿cuántas veces realmente no usamos un discurso con este efecto como de placebo? ¿Por qué? Porque intentamos hacer, entre muchas de las formas en las que podría pasar, alguna de ellas, alguna respuesta puede ser, queremos ser indiferentes, y fíjate lo que me refiero, es queremos ser indiferentes cuando realmente estamos tolerando algo y entonces manejamos un discurso para hacer una reproducción diferente. Eso es el detalle al que yo voy.
O sea, ¿qué tanto realmente jugamos en esa cuestión de la indiferencia con uno mismo? Porque al final, lo que tú dices y que el otro escucha y el otro valida, puede ser una mentira. Pero puede ser una mentira que tú en ese momento necesitas para elaborarlo de la forma en la que crees conveniente. Por eso es como me pasa algo y es como, ¿qué tienes? No, nada, güey, nada, güey. Claro que tienes algo. Claro que pasó algo. ¿Por qué la mentira? Esa es la cuestión que me trae como en esa parte de la indiferencia a nivel personal. ¿Qué tanto intentas ser indiferente con cosas que te pasan y que sabes que te mueven? Realmente no solo se trata de la visión del otro para ser indiferente, de que no hay un otro enfrente, sino también la validación a través del otro para poder manejar un proceso o intentar hacer un proceso de indiferencia personal ante sucesos que nos pasan. Creo que entonces, si fuera así, no es ser indiferente, porque entonces ya no te sale. Ya no sería ser indiferente. Entonces digo, sería mentirte. Exacto. Intentas ser indiferente, intentas buscar esta parte de deshumanizar, intentas romper ese vínculo, pero al final de cuentas no es algo que puedas manejar desde la racionalidad. Y entonces te mientes. Te mientes buscando una indiferencia, ¿podrá ser? Digo, hay muchas cosas que se pueden buscar, pero dentro de esta gama de posibilidades a buscar, muchas veces buscamos para ser indiferentes el acto de la mentira, para que esa mentira sea validada por el que esté enfrente y entonces nos permita después en la conducta habitual poder reforzar esa idea que nos queremos comprar nosotros mismos. Que se vuelva realidad. Ajá, esperando que se vuelva realidad. Yo miento para que el otro diga, no, si no pasa nada, y entonces en su respuesta validar mi propia mentira e intentar pensar que es indiferente, pero no puedo porque si me está moviendo algo significa que tiene algo ahí. Pero te acostumbras, lo normalizas. Lo normalizas. Complicado. Sí, me imagino un niño, güey, por ejemplo, el hijo de mi vecino, que se cae de la bici, güey, por ejemplo, ¿no? Se cae de la bici, se pega, se lastima y a lo mejor hay una niña que le gusta que está en bici también, ¿no? Y entonces se para y a lo mejor le espanta, oye, ¿estás bien? Y por querer mantener esa parte, porque obviamente le ha de haber dolido a madres, por querer mantener esa parte es como, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué edad tiene ese niño entonces? No lo sé. Digo, si es un tiene niño cara, chiquito, tiene no, cara no lo va a como de hacer. 7 años, güey. No. Ay, le va a gustar la niña a los 7 años. Sí, podría ser. Pero, Sí. pero no, ya se me antoja muy complicado. Sí, no, es un ejemplo. Te pasa en ¿no? la secu, ¿no? No, pero es un ejemplo porque ya sabes que el único que no aplica todo esto es mi vecino, güey. I hate my vecino, güey. No sé cómo se llama vecino en inglés, entonces. El punto es, llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, si le llega a pasar a este niño y dice, ay, no me dolió, güey. No me dolió. Y entonces espera que actuar para que la niña diga, pues efectivamente valido eso, ¿no? Pues se ve que no te dolió porque sigues haciendo las cosas. Y a lo mejor entonces eso intente apoyarlo a convencerse de que no le dolió, al menos en ese momento. Por el miedo a lo mejor o buscando ser indiferente a esa sensación de lo que podría perder y entonces simple y sencillamente es como, estoy tolerando el dolor para cubrir esa mentira. Y que en algún momento al ser validada a lo mejor la pueda normalizar. Y entonces cada vez que se caiga sienta como ese de, no, pues no duele, güey, no duele. Ya por una cuestión de la validación externa. Pero, o sea, sí entiendo el punto, pero eso no sería indiferencia. Uh-huh. Es mentira, es cruel vida mentira. Exacto. Eso es acostumbrarse, eso es costumbre. Exacto, pero es lo que digo, o sea, el mal uso de las palabras de la gente, el mal uso de, a veces de esta ignorancia, ¿no? En general, no le dije a nadie ignorante, güey, o sea, güey, yo no dije a nadie, no hagas eso, güey. Pero el punto es ese, o sea, muchas veces desde la ignorancia empezamos a usar palabras. Y empezamos a usar palabras para poder como cubrir ciertas ausencias o meterlo a ciertos vacíos. Y entonces, por ejemplo, mucha gente empieza a utilizar esta palabra de tolerancia de una forma que a lo mejor no aplica en todas sus dimensiones o todo su tamaño, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces también tendríamos que ver realmente eso. Tal vez tendríamos que ver realmente cuando estamos, y regreso al punto de partida, tendríamos que ver realmente si es una indiferencia o no es indiferencia y a lo mejor es tolerancia porque tú no sabes qué piensa el otro. Tú puedes validarlo por los actos, ¿no? Pero al final de cuentas no sabes qué es lo que se funda en el otro. Entonces no sabemos si es mera indiferencia. Y habrá momentos en los que podremos caer en una causal de que a lo mejor las dos cosas, que sea indiferencia, que yo perciba como indiferencia y que entonces logremos como encauzar correctamente. Pero al final de cuentas la única verdad, por decirlo de alguna manera, la tiene la persona que está omitiendo o está haciendo, la persona a la que se le está dando el poder a ese otro que está enfrente. Es el único que lo puede saber.
Mira, creo que respecto a lo que dices, el siguiente párrafo creo que arrojaría un poquito de luz. Va, dale. La indiferencia es contraria a la responsabilidad social. El sujeto que se coloca en posición de indiferente frente a otro es porque el sentimiento de responsabilidad ante la humanidad de ese otro no lo perturba. Los ejecutores del exterminio y los indiferentes también son individuos corrientes, excepcionalmente son monstruos asesinos. Lo que ocurre es que la indiferencia cala de manera que no hay reconocimiento, no del semejante, sino de la responsabilidad que se tiene con él. O sea, porque evidentemente existe, ¿no? Sí. Pero lo que es que no hay vínculo, no hay afecto, no hay interés, no hay nada depositado de mí en el otro. Entonces, mientras no haya reconocimiento de la responsabilidad con el semejante, lo que hay es goce del semejante, o la muerte de este, ¿no? Al reducir a este a la condición de objeto de cualquier bien, sea de asistencia, de dominio, pero donde se borran los ideales colectivos y se actúa bajo el egoísmo y la inhumanidad. Fíjate qué interesante, porque creo que es algo que venías mencionando, ¿no? Cuando se presenta la indiferencia sin responsabilidad con el otro, se vuelve un objeto, se vuelve un algo. Y hace un momento, cuando preguntaba sobre todo esto acontecido, al menos de la política mexicana, de cómo se hace un uso político del dolor, no es porque esa persona exista como un ser doliente, más bien tú eres indolente ante sufrimiento y tiene un uso, y es un objeto. Puedo utilizar esta taza para tomar café o para tomar refresco, para aventársela a alguien. Pero no me importa, porque bueno, tiene existencia porque la tengo aquí, pero no tengo responsabilidad. Y no tiene con la humanización, digamos, de la taza. O no hay una... un afecto, ¿te parece? Un animismo. Ajá, lo que sea. Porque no voy a volver persona, pero... Exacto, ¿no? Pero pudiera ser esta mi taza favorita, ¿no? Ajá. No necesariamente es humana, pero hay un lazo con ella. Y entonces... Y hay veces que tenemos más lazo con las cosas que con las personas. Porque al final de cuentas vivimos en el día a día. Y siento que es parte de nuestra naturaleza también. Por eso no es como tenerle miedo. Creo yo que esa es la idea, no tenerle miedo a esta parte de la indiferencia. Porque pues, somos muy indiferentes a cada vez que salimos a la calle, ¿no? Con muchas cosas. No sé si puedas ser totalmente consciente de todo lo que haces en relación a todo, ¿no? O sea, es cierto que la indiferencia también pasa a no sobrecargar esta condición afectiva, ¿no? Y sirve cada vez como una herramienta de... Bueno, creo que es posible que no sobrecargarla de afectos, pero tampoco es negar la humanidad de los otros. Pero al final de cuentas no vas pensando, por ejemplo, si alguien está allá afuera o si ves pasando a 1000 personas en un mercado, que a todos los humanices, porque no, tu Son atención, humanos, pero tu atención no está sobre ellos. No, interés. No necesitas tener, exacto, no necesitas tener como el humanizar absolutamente todo hasta lo que no ves o todo lo que no está, porque tampoco te da la capacidad para poder humanizarlo todo. A lo mejor en el contacto con la persona humanizas, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, si vas en un coche y no ves al coche que viene del otro lado, tampoco no considero que sea una mala indiferencia, ¿no? A lo mejor en el sentido de que no está dentro de tu rango de atención, no está dentro de tus motivaciones, no está dentro del ámbito, la dimensión en la que te movilizas de manera consciente. Pero no. A ver, Master. A ver, Muñoz. Va. A ver, Muñoz. Tal vez todo esto está pasando en tu mente, güey. O sea, no te hagas esto, güey. O sea, todo esto está pasando en tu mente. Tenías tantas ganas de debatir conmigo este tema. ¿Sabes qué es la dialéctica, Muñoz? ¿Sabes qué es la dialéctica? Los que no entendieron, googleenlo. Sí. No, es decir, ok, quizá no es como que te estén importando todos, pero tienes cierta responsabilidad con ellos. Por ejemplo, tú vas en el carro y muertes tu distancia y no haces imprudencias, quizá no para no afectar tu vehículo. Se ve que no manejas en San Juan. Pues sí, les vale. Sí. Sí, hay otros para los que los motociclistas somos menos que humanos, ¿no? Aviéntate, al fin que el güey se puede mover más fácil, es como ¿para dónde, güey? Ya no hay carriles. Ajá. Pero por ejemplo en el mercado es como de, no es que me importen, pero no dejan de ser humanos. Digo, no es como que en ese momento, o sea, ves que explota una bomba, no, una bomba suena muy terrorista, que explota un tanque de gas. Gracias por pasarnos a Siria, por transportarnos a Siria, güey. Con la imaginación. No, imagínate que explote un tanque de gas y no es como que de...
Ay, no pasó nada. Mira, hay pedazos de gente. Ah, pero son gente que no conozco, no me importa. No, siguen siendo humanos. Sí, pero el detalle justamente tú lo acabas de decir. Si no estalla la bomba, no vas a estar tampoco... si estás... Digo, voy a decir una tontería, ¿no? Si estás comprando verdura, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor no te pasa ni por aquí que existe la persona que está atrás de ti que está comprando carne. Pues sí, pero no por eso... No deja de ser humano y no deja de haber una responsabilidad. Pero como no está en tu rango, no se sobrecarga la condición de estar pensando en todo lo que está o no está, güey. Es a lo que me refiero, que puedes manejar un cierto grado de indiferencia como de... Ah, mira, ¿no viste? Pasó tu primo favorito por atrás y es como de... Ya, mira no lo vi, güey. Estaba viéndolo muy sociopático desde tu lado y dije... O sea... Ya te entendí. Ese tema de la filosofía ya lo pasamos. ¿Es eso de si no lo veo no existe? Ajá, sí, no. ¿Qué sigue? ¿Hace ruido un árbol si cae en medio de la nada? Sí, no. ¿Quién era Mil? El de... No condición sociopática, pero si quieres vamos a estallar una... No, es cierto. ¿Quién era Mil? El que decía de que las cosas existen solamente porque las vemos. Y no la acuerdo, respuesta es de que existan todas las personas del mundo es porque hay alguien que las ve permanentemente y ese es Dios. No me acuerdo, güey, pero un día le vamos a dar, si quieren algo de este tipo, pónganlo acá abajo en los comentarios, sí, está acá abajo, sí, aquí abajo en los comentarios. Y lo sacamos, güey, ¿por qué no? Pero sí, no lo hacía desde la condición sociopática. O sea, no hay el mismo grado de atención o de interés. Exacto. Porque al final de cuentas, sí te son indiferentes. O sea, sí me es un poquito indiferente la persona que está atrás de mí porque, pues, no pierde su calidad humana. Exacto. Pero no me importa. Exacto, porque yo estoy en una cosa y esa persona está en otra totalmente diferente. Mira, estás escribiendo cualquier adolescente. O sea, sí. Todo aquel que no sea él, ni su círculo de interés, no existe y no le importa. Ajá. Sí, pero a final de cuentas no significa que se pierda esa... No, ¿qué pasó? Que se pierda esa humanización de la gente, sino que no hay una sobrecarga de... Güey. Y siento que también esa es una parte profiláctica, porque si ya llegamos a una condición sanitaria, ¿no? Es una cuestión profiláctica, ¿no? Es una cuestión del cuidado de la salud previo a... O sea, como decir, si no, imagínate estar sobrecargado todo el tiempo pensando en esto todo el tiempo de todo, o sea, se desfoga porque tampoco siento que existe esa capacidad para... Profilaxis es una palabra que hace que me vaya bien lejos, ¿no? Es como de... Escucho profilaxis y no sé por qué la asocio con proctólogo. Ah, caray, es como de... No, lo bueno es que ya es por medio de la sangre. De la sangre, sí, no. Tranquilo, amigo, te lo puedo decir, tranquilo. Es por medio de la sangre. Esos tiempos de que nos espantaban con el coco y el proctólogo son falsos, ya pasaron hace mucho tiempo. No, yo soy old school, ¿no? Sí, hago. Yo quiero al doctor. Y el de las manos grandes, así de, no. Doc, no me haga esto. Es como ir a Six Flags y no subirse a la montaña rusa. No, Doc, le invito un café. Disney y no tienes la foto con Mickey, no, Doc, ¿puedo hacer una cita con el doctor? Sí, para verlo ahí en el Italian Coffee, o en el... Y ya, yo no sé, ya después de esa cita, no sé cómo me vaya la otra semana, pues que me pueda checarle la próstata. Vengo a devolverle su reloj. Qué horrible fue. Somos de horrible persona. Somos de horribles personas. Bueno, amigo, pero ya creo que quedamos claros en ese punto. Sigue, por favor. Ya para cerrar. Freud esbozó algo interesante respecto a la indiferencia y el amor. Él concebía que entre las posibles antítesis que pueden darse en las relaciones entre los hombres, había una particular que era la indiferencia. Él afirmó que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Y qué fuerte, güey. Claro. Qué fuerte, porque para poder odiar a alguien necesitas tener un afecto hacia esa persona. Es por eso que es tan interesante, o sea... ¿Tú crees que te odia? Es como de... Es peor. No, porque es un cambio de dirección de ese afecto. No podría ser la antítesis cuando es un cambio de dirección del afecto. O bueno, sí es una antítesis. Sí, es una antítesis. Ajá. Es que mira... Pero no es como la única forma en la que se puede trabajar con... Pero no es lo contrario. Exacto. O sea, porque, a ver, generalmente los polarizamos de esa manera, ¿no? Amor, lo contrario sería el odio, ¿no? Bien, lo contrario es el mal. Y acá, no. Lo contrario al amor sería la indiferencia. Porque... No lo había pensado. Para que haya odio, que esto también lo va a desarrollar Freud, para que haya odio, tiene que haber un afecto. Uh-huh. Pero para que haya indiferencia, me vales 3 hectáreas de comino. Uh-huh. Qué hermoso. Es mejor que tu ex te odie, porque todavía hay un afecto. Exacto. Pero si le eres indiferente
le importas No, lo sí. mismo. Exacto. ¿Qué? Dije, no digas esa palabra, no digas esa palabra. No, iba a decir que... No le importas nada. Mira, eso de que le importas lo mismo que, no sé, la devaluación de la rupia india, ¿no? Salvo que haya estudiado economía. O salvo que sea india, Ok, es un buen punto. ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, no es No suele ser esa condición, ¿no? Como tal, o sea... Y creo que es muy fuerte, digo, ahorita que lo viste cierto, no lo había pensado así. O sea, el amor y el odio son movilizaciones de afectos. Ujú. Pero lo contrario del amor sí es la indiferencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una...? Porque siento que entonces de la indiferencia pueden hacer... Digo, ya me estoy aventando mis locuras, pero... En la indiferencia, el otro tiene que crearse un ideal para seguir estando vinculado con. Y entonces esa aparente relación tal vez de amor existe nada más con lo que construyó de la otra persona, porque la otra persona no está. Y la otra persona no está teniendo un vínculo ni físicamente ni emocionalmente, ¿no? Es lo que eres para tu crush. Indiferente. Tu crush no te quiere, güey. Bueno, el punto es... todo triste, ¿no? Así como, pero me gustaría ver a la gente que está llorando en este momento del otro lado de la pantalla. No, para llorar que se vean el de Crónica Sentimental de la Sociedad. Sí, Está bueno, ¿no? sí. Vayan a ver el de Crónica Sentimental porque las dos partes valen muchísimo la pena. No, de Muchísimo. lo peor que te pueden hacer, no además de la indiferencia, cuando sí hay un afecto, Ujú. es el perdón. Perdonar es olvido. Exacto. Y olvido es, de mí ya no tienes nada. No sé si con ese baile, pero algo por ahí. Pero sí es cierto, o sea... Te perdiste de... Mira de lo que te perdiste. No, pero o sea, fíjate, por ejemplo, no sé, y me imagino ahorita con los adultos, con los adolescentes, un poquito más que bueno, igual y con los niños, ¿no? Creo que a lo mejor puede visualizarse en la misma dinámica. ¿Qué pasa cuando estás con alguien? En ese proceso del enamoramiento, o sea, de que estás en el proceso de enamoramiento tú hacia otra persona, y la otra persona simple y sencillamente no genera ningún vínculo contigo, o sea, simplemente es indiferente. ¿Por qué tendría? No tiene una obligación de hacerlo. Es otro. Sin embargo, si ese otro no valida eso, lo que busca a lo mejor muchas veces en la práctica, y me refiero no a generalizar, pero en ocasiones pasa, la gente va y busca validar esa relación con un otro que no es la persona que está enfrente. Y entonces va y busca validarla con los amigos, con la familia, con la gente ¿Sublimación? más cerca. Empieza a ver esta especie de sublimación. O la otra, crea ese ideal de la persona. Y entonces, para esa persona, para ese sujeto que se quedó en el enamoramiento, está ese ideal interno que hace que exista la no indiferencia, que hace que exista la oportunidad de ese vínculo, que existe un vínculo porque con el real no está. Y entonces en el imaginario, vamos a decirlo así, se crea ese vínculo. Eso sí está bien psicopático. Eso sí es psicopatológico, güey. Ahora sí voy al ámbito psicopatológico. Muchas veces la cuestión de la salida de la indiferencia es la psicopatología, güey, en esa derivación, güey. Neurosis de defensa. Yo lo he pensado, güey, en ese sentido. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí, no, yo lo he pensado en ese sentido, güey. No, sí, que mucha sí. gente agarra y dice, sí, no voy a soltar, y es como de, ok, pero la persona ya no está. Sí, pero la tienes aquí adentro, güey, ¿no? O sea, la tienes. Y entonces generas estas condiciones por un miedo. Que si no han visto el capítulo de duelo, pueden ir a verlo para apoyarse al entendimiento de este capítulo. Para no afrontar a lo mejor la realidad. Porque la persona ya tiene ese imaginario y entonces tendría que pasar por esa transición y tendría que pasar por este proceso del soltar. Algo que no está fuera de él, sino que está dentro de él. Y entonces realmente reconocer esa ausencia. Porque el problema de la persona no es la otra persona que está enfrente, no es el otro, sino es la incorporación o de la idealización del otro. Eso sí es psicopatológico, es a lo que me refería. Ok, qué forma tan interesante de cerrar ese tema. Y entonces están enfermos. Entonces todos están enfermos. Pero muchas veces, digo, esa es una tarea que a lo mejor ya no hacía hace algunos videos, creo. Pero por eso vayan al psicólogo, güey. No pasa nada, vayan al psicólogo, no hay ningún problema. Si alguna vez les pasó esta condición de no sé, esta parte más
de este ideal o de esta separación o de esta condición de la indiferencia de un otro, etcétera, y no saben cómo tramitarla, hay profesionales que se encargan de esto. No vayan por un coach. Tenemos otro capítulo para que vean por qué no deben ir con un coach, pero vayan con un profesional que sepa trabajar esa parte. Cuando estamos hablando de una condición social, también es bueno encontrarse en el no sentimiento de indiferencia social. Muchas veces nos sentimos que hay una indiferencia social y a lo mejor tampoco existe, a lo mejor realmente no es una indiferencia social, sino es la percepción que yo quiero tener para cumplir con ciertas cosas. Cuando pasen este tipo de problemáticas, busquen una persona profesional que pueda apoyar con esto. Dicho de otra manera, un poquito más sencillo, lo que acaba de decir, no es que sea indiferente, solamente es tu resistencia para evitar que te lastime el entorno, ¿no? Busca un psicólogo cuando pase eso. Ese es lo importante del comentario. O importante todavía más, es como de hacer, insisto, esta crítica, esta mirada hacia adentro de esas cosas que damos por hecho y que forman parte de nuestro universo de indiferencias. ¿Por qué somos indolentes ante? ¿Por qué no reaccionamos ante esta situación cuando quizá no es percibida por nosotros a la brevedad, pero claramente es desigual? Vaya, que sería un poquito más denso. ¿Por qué no me genera malestar estar presente ante esta situación? ¿Por qué llego a decir, es que es así? Exacto. Que no debiera. Desde el deber no tendría por qué. O no tiene sentido desde el deber. ¿Algo más, licenciado? Pues yo creo que nada más, Lick, porque creo que abordamos bien este tema. Creo que la indiferencia ya vimos sobre indiferencia, sobre tolerancia, dimos diferentes posturas y creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente que nos escucha, pues también se quede con eso, ¿no? Y que empiece a hacer un propio criterio, ¿no? Que ese es el objetivo, que se hagan un propio criterio y que hagan incluso pues echen un clavado a su propia historia de vida, ¿no? Se echen un clavado a lo que están viviendo incluso hoy en día o un clavado incluso a lo que quieren ver a futuro. Y entonces, ¿qué es lo que implica, no? La responsabilidad que está detrás de nuestros actos y de nuestras omisiones y reconocer esta indiferencia, esta tolerancia. Creo que han sido buenas herramientas. Yo me iría tranquilo con este capítulo cerrando con por favor vayan a un psicólogo. Es la recomendación que les damos. Y yo estoy tranquilo. ¿Tú, Lick, con qué quieres cerrar? Pues no sé, creo que el tema no se agota aquí, o sea, sí. Podemos ver otras perspectivas, pudiéramos también emplearlo en otros ejemplos, pero creo que de esta situación particular creo que lo hemos abarcado bastante bien, ¿no? Si hay alguna duda, pregunta o comentario, pueden realizarlo en Facebook o pueden realizarlo en YouTube, síganos en Spotify, pero creo que también me quedo satisfecho. Y nada, pues vaticinarles que estén pendientes del siguiente episodio porque vamos a hablar del amor. Del amor. All you need is love. Love. No. Y por favor compártanos, o sea, compartan el video, no compártanos así como de... Sí, no puede prestarse a malas interpretaciones. Sí, ¿por qué no? Compartan, de verdad a lo mejor a ustedes si les sirvió, qué bueno, se los agradecemos, qué bueno que les sirve esto que estamos trabajando. Si a lo mejor consideran que ocupan otro tipo de cosas, vayan al psicólogo, ojalá sigan la recomendación. Si consideran que a lo mejor no, a lo mejor conocen a alguien que sí, o a lo mejor no saben lo que está pasando en un otro, y a lo mejor el compartir esto y darle el acceso a una persona que no conoce este contenido, pues a lo mejor le puede significar mucho, ¿no? Y creo que justamente es eso, ¿no? El punto de este trabajo, ¿no? La base, la génesis de este proyecto de podcast es pues llegar a la gente, ¿no? A lo mejor con un poquito o mucho o lo que sea que tengamos que podamos aportar. Pues sí, de mi parte ha sido todo. Nos vemos, Lick. Que tenga una excelente tarde, Lick. Igual, Lick, nuestro no, pero nuestro aplauso fue indiferente para nosotros. Déjame en paz. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin. Excelente fin de semana.